This conference will Lo que les now pido be es, recorded. si tienen todos el teléfono, el micrófono en mute, y bueno, al momento de hablar lo activan. Como somos pocos, me gustaría que nos presentemos. Voy a comenzar yo. Soy Daniel Wiesenberg, soy reportero principalmente, editor de revista Late, y trabajo como consultor para Survival International, para la investigación y sobre todo en la difusión periodística de cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas, especialmente en América Latina. Este taller es un taller que comenzó en la Fundación Gabo el año pasado y funcionó muy bien con periodistas de muchísimos, no solamente de América Latina, sino de Francia, de España también, que pudieron asistir. Y nos parecía interesante poder replicarlo alrededor del mundo de manera presencial, porque era un espacio de encuentro donde mucha gente interesada en cubrir estos temas o que ya está cubriendo estos temas pueda entrar en contacto con otros que están en la misma y de esa manera intercambiar impresiones, pero además empezar a articular. Es un tema que, como sabemos, siempre le cuesta entrar en la agenda sitting, siempre le cuesta, siempre está ahí como en el borde, y muchas veces son otras cuestiones las que lo problematizan y logran que entre de manera excepcional, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo en esta charla. Pero bueno, ese soy yo. Francesc, si parece, puedes presentar. Sí, hola, mi nombre es Francesc Badía, soy el editor de Democracia Abierta, que es la sección en español y portugués de Open Democracy en Londres. Yo actualmente estoy en Barcelona, que es donde teníamos que celebrar este taller presencial con Daniel, con el que venimos colaborando hace tiempo. Y en Democracia Abierta, bueno, hemos hecho algunas coberturas de temas indígenas desde hace tiempo. Tenemos un proyecto estrella que está funcionando muy bien, que podemos comentar, la metodología y, en fin, estoy encantado de estar con todos ustedes y lástima que no podemos estar presencialmente como nos hubiese gustado, pero por lo menos aquí tenemos este espacio y vamos a intentar que esto funcione. Estás muteado, Daniel. Ahí va. Decía, en orden de la pantalla, voy moderando. Si les parece, Elena, me parece primero, Elena Leda. Si quieres, te puedes presentar. Tienes que sacar el mute. Estás con el micrófono cerrado. Tienes que desactivar el mute. A ver. Ahí va. Ahora sí. Soy una periodista de Cerdeña que lleva 15 años en Barcelona y pues también soy profesora de periodismo y en estos momentos soy subdirectora de la revista de historia de National Geographic. Como periodista cubro principalmente temas de, bueno, periodismo narrativo, social, con perspectiva feminista y voy colaborando con medios españoles, italianos, más o menos es eso. Nunca he hecho nada sobre conflictos indígenas y es por eso que me he apuntado, porque me gustaría hacerlo, pero no tengo herramientas y quería aprender. Muy bien, buenísimo. Teresa del Junco. Sí. ¿Me escuchas? A ver. Sí. A ver. Vi que tienes el micrófono ahora desactivado. ¿Sí nos escuchas, Teresa? Bueno, a ver, probamos con Camila Balaguer. Pero voy a poner la cámara también para saludar. Ahí, hola. Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo soy de Hola. Barcelona. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, sí. Ok, ahí. Sí. Yo soy de Barcelona. Bueno, he estado 6 años, hola, he estado 6 años viviendo en Argentina, el último año en Jujuy, en la provincia del noroeste de Argentina, frontera con Chile y Bolivia. Trabajo como periodista freelance. Uno de los medios más habituales en los que escribo es Viajes National Geographic. Y actualmente estoy con un proyecto de libro sobre el rol de la mujer en la zona andina de Jujuy, de Argentina. Por eso me anoté al taller, bueno, porque me interesa mucho. Buenísimo. Teresa, ahora sí te vemos. Ah, no te escuchamos bien. Ahora, te vemos modular, con el micrófono abierto, pero no se escucha. Por lo menos yo, el resto tampoco, ¿no? Quizás algo del micrófono. A ver, mientras vemos si se puede solucionar. Manuela, ¿sí nos estás escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. No pongo la cámara porque mi compu es muy viejita y se me congela todo. Si pongo cámara, nunca me funciona. Pero sí, yo trabajo con Francesc en Democracia Abierta. Francesc me invitó y me interesó el taller porque, claro, la cuestión indígena es muy vigente en Brasil. Y entonces quería aprender más para hacerlo de una manera responsable, porque hemos trabajado con indígenas en Democracia Abierta y creo que sería una manera de aprender a hacerlo mejor. Perfecto, buenísimo. Si Teresa ahora anda, ¿no? ¿Hacemos una última prueba? No. Qué pena. Quizás hay algo conectado al ordenador que, bueno, te escribo, estás escribiendo, soy estudiante de antropología. Los auriculares Ahí, quizás, ¿funciona? no están conectados los auriculares, ¿no? ¿No? Es destildar algo. Está desactivado o activado y... Si no, el Bueno. viejo truco, salir y volver a entrar. Sí. Pero bueno. Dale, Daniel. Bueno, vamos probando entonces, vamos leyendo. Voy a compartir a ver si funciona. Bueno, estas son algunas de las coberturas que hemos hecho en Revista Late, ¿sí? Sobre todo en México, lo que hemos visto en cada una de estas coberturas es la especificidad de... ahí estoy leyendo a Teresa, dice que sigue a Survival y que estudia antropología. Bueno, ahí cualquier cosa te leemos por chat entonces. La especificidad de cada comunidad, de cada problemática, del contexto de cada país, del contexto de cada región, digamos, hay que ir pensando, principalmente la cobertura de estos temas, siempre de cuestiones particulares y desde ahí hacia lo general. Las cuestiones generales ahora las vamos a repasar, pero si uno mira estos reportajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la comunidad Juchari Huinapecua, de comunidades en Bolivia, aymaras, de comunidades mapuches, de comunidades zapatistas, lo que puede ver en cada una de estas notas, luego les enviaré el link, es la explicación de la propia lógica de la comunidad, de su propia visión del mundo, su propia cosmovisión, y el contexto político en particular en el que está, ¿no? Me parece que eso es algo para tener en cuenta siempre. ¿Por qué estamos acá? Porque el enmarque en los medios de comunicación todavía suele
tener algunos problemas, no es suficiente, y además muchas veces es segregatorio, discriminatorio. Unos ejemplos de por qué estamos acá, porque todavía en los medios salen noticias como esta que estamos viendo, ¿no? Las 10 tribus más peligrosas y aisladas de... Hay alguien que tiene ahí, creo que el teléfono, el micrófono... A ver ahí. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Le decía, las 10 tribus más peligrosas y aisladas de la humanidad, tras la muerte en diciembre de un misionero estadounidense, hablamos de las tribus más salvajes, extrañas, ¿no? Esa otredad, esa visión tan previa, tan de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, esa antropología con cierto rasgo, con cierta tendencia a la estereotipización y a generar un otro que podía ser tipificado, ¿no? La tribu más aislada del mundo, no conocen el fuego y son muy violentos. Pasa mucho con los pueblos no contactados, pasa mucho con los pueblos indígenas en general, pero los pueblos indígenas no contactados, con aislamiento voluntario, como se le dice en muchos países, que son un centenar de pueblos alrededor del mundo, especialmente en el Amazonas, los ayoreos en el Chaco paraguayo y, por ejemplo, las islas Andamán de la India también, los sentineleses. Entonces, con esos pueblos siempre se los trata como son de otra época, ¿no? Que son peligrosos, que son atrasados, por eso no conocen el fuego, y son muy violentos, ¿no? Como que el progreso todavía no les llegó. Enfrentamientos con pueblos indígenas pueden ser peligrosos, dice un periódico digital de Colombia. Esta idea de que los indígenas no protestan o no son reprimidos, sino que lo que tienen son enfrentamientos con las fuerzas del orden. Aquí un ejemplo para salir de la lógica hispana. No, esa expedición hacia la aventura y hacia... ¿no? Es el periodista blanco yendo a mostrar cómo viven los salvajes, ¿no? Esa es una marca que eso es de la televisión australiana, pero se repite en muchísimos lugares y con la misma lógica, ¿no? Aquí nuevamente, esa cuestión aventurera. Esa valentía, ¿no? Por adentrarse en ese territorio bárbaro, ¿no? Donde aún la civilización no llegó. El Channel 7 de Australia fue condenado por un reportaje racista, es decir, en algunos casos esto se ha llevado a la justicia y ha tenido consecuencias. Y luego algunos ejemplos recientes y no tan recientes, ¿no? Fíjense, Violencia en el Sur. Esto es un editorial del diario El Mercurio de Chile reciente. El actual clima de inseguridad no resulta indefinidamente sostenible y se habla de que horrorizan en Chile las informaciones sobre las atrocidades del cartel de Sinaloa, qué sé yo, y ponen al mismo nivel la violencia mapuche. Y uno dice, qué terrible. Esto es algo... ¿Es un periodista, digamos, conservador? No, es la línea editorial del diario desde el principio. Si uno mira aquí el Mercurio, los bárbaros de Arauco, en 1860, ¿no? Han vuelto otra vez los indios a comenzar sus depredaciones en los pueblos de la frontera. Es decir, uno lee una editorial de 1860 y piensa que en el 2020 la cosa pudo haber cambiado. No, no tanto. Ni hablar estos avisos clasificados que había, que hablaban del reparto de indios, ¿no? A las familias que los requieran se les entregará un chino o india, eso es del diario La Nación en Argentina. En un conflicto que tuve la oportunidad de cubrir, de Santiago Maldonado, en la Patagonia, denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC. Otra vez, el Mercurio los equiparaba con Boko Haram, ISIS. En Argentina el diario Perfil los equipara con la FARC. Y no es culpa del diario, yo escribo en el diario Perfil y hay periodistas muy progresistas también que escriben en el diario Perfil. Muchas veces ni siquiera es la línea editorial del diario, es cierto sentido común
que predomina y que hace que de repente en la improvisación o en la vorágine de tener que sacar una nota al respecto, bueno, se caiga en un enfoque, quizás por inocencia o por lo que sea, por un enfoque que no es el correcto, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver esos grupos mapuches con la FARC. Hay una contextualización, aún en el caso de que hayan sido violentos los grupos mapuches, la contextualización de las FARC es equivocada, el frame, el marco es equivocado. La RAM, el grupo mapuche en las sombras, tienen Viro a la Patagonia. Nosotros investigamos a fondo qué pasa con la RAM y es una entelequia, no existe. Es una leyenda popular. Propiedad indígena y usurpaciones. Nuevamente, muchas veces en los diarios aparece la idea de que los reclamos territoriales son usurpaciones, es decir, se parten de una premisa que los invalida. Esto es en Colombia, indígenas no pueden aplicar su justicia a otras personas. No es más tierra para indígenas, es hacer productiva la que tienen. Bueno, esto es algo muy recurrente, sobre todo en Brasil en este momento, porque lo está impulsando Jair Bolsonaro, la idea de que el problema indígena es que quieren un montón de tierra para no producir nada, ¿no? Es tratar de imponer una lógica mucho más nueva que la lógica, digamos, una lógica que no tiene tanto tiempo, la lógica capitalista, la lógica de la producción, la lógica que está frenada en estos días por el coronavirus, a la cosmovisión y a la manera de estar en la tierra que tienen en general los pueblos indígenas, ¿no? Esta idea de que la tierra no nos pertenece, sino nosotros pertenecemos a la tierra. En vez de respetar esa cosmovisión, que en muchos casos está consagrada en las instituciones nacionales, es el propio caso de Colombia, es el caso de Argentina, bueno, se los tilda de vagos y que quieren la tierra para nada, ¿no? Cuando la tierra está para sacarle provecho. Las consecuencias que ha tenido esa lógica para el planeta, ustedes han trabajado cuestiones medioambientales, varios de ustedes, son tremendas, ¿no? La idea de que todo tiene que producir algo, ese fin teleológico de la Tierra, en función del capital, es tremendo. Todas las vías insagradas, no se deben frivolizar las amenazas de muerte con el presidente. Cuando el indígena le habla al presidente es porque lo está amenazando. Y incluso en esa editorial, fíjense lo que dice. El presidente Duque al final no ordenó reprimir. Y la conclusión del periodista es, se evitó una masacre de indígenas que lo horrorizaría a él como al mundo civilizado, ahí está poniendo una frontera. El presidente se abstuvo de ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas. Es decir, no reprimió a los indígenas porque le hubiera dado mucho pesar, ¿no? La verdad es que le hubiera quedado mal después. Estas cosas se dicen en serio en los diarios principales de muchos países de América Latina. Y de España también, a veces. Pasando en limpio. Problemas frecuentes, etnocentrismo, este marco, el enmarque que parte de una lógica blanca o inca, como dirían los mapuches, la estigmatización, la estereotipización, palabra difícil de pronunciar, la construcción de un otro, una amenaza. Esa otredad es común construirla ahora. Si se lo postula como una amenaza, es un problema. La idea de que son atrasados, de que no son nuestros contemporáneos, sino que son una especie de híbrido que viene de otra época y que quedó acá. La infantilización, y esto muchas veces de las buenas intenciones, ¿no? Se habla de los indígenas como, ay, miren qué bellos, qué tiernos, lo que están haciendo. No, es una visión del mundo que debe ser tratada con seriedad. Buenas coberturas muchas veces, pero fuera de la agenda sitting, es lo que decía al principio, como muchas veces hacemos muy buenos trabajos, pero no logramos que entren en los mass media o no logramos que entren en las grandes discusiones. En ese sentido, aprovechar los temas que están en la agenda sitting y linkearlos con las problemáticas indígenas es una estrategia muy recomendable, ¿no? Por ejemplo, en este momento, linkear el coronavirus con diversas problemáticas indígenas es una buena estrategia para poder hablar de la cuestión indígena en los grandes medios. Ayer publiqué una nota en El Espectador justamente a propósito de esto. Una nota que no podría probablemente haber entrado en uno de los dos principales diarios de Colombia si no fuera porque se puede hacer ese puente entre el tema que está en agenda y el tema que nosotros queremos, nosotros y nosotras queremos cubrir.
Este video, no sé si se puede, a ver si lo pueden escuchar, si se escucha bien o si se traba. Pues ahora... ¿Sí lo escuchan bien? En Perú existen distintas voces, muchas personas que están hablando públicamente del racismo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en el último fin de semana hubo reportajes en la mañana y en la noche en los noticieros sobre racismo. Los programas culturales están hablando del tema. Yo tengo, por ejemplo, personalmente acabo de empezar con una columna sobre el racismo en la página web de una fundación, la Fundación del BBVA. Entonces, hay cada vez creo que más interés porque se está visualizando el racismo como un problema no del pasado, sino muy presente. Otras voces, por ejemplo, hay muchas personas de la comunidad afroperuana que están hablando del tema en redes sociales, gente muy joven como Natalia Barrera. Si ustedes van a su Instagram, por ejemplo, van a ver el trabajo que hace Sofía Carrillo, Brenda Carpio. En el mundo de la academia está Juan Manuel Olaya Rocha, que investiga, por ejemplo, la literatura afro. Pero, digamos, hay voces visibles que empiezan a hablar del tema, pero sí, o sea, todavía no es un problema como que consideramos tan grave al nivel de otros problemas estructurales, ¿no? como la pobreza o incluso como la anemia, ¿no? De lo que se habla mucho recientemente en el Perú. Pero sí, también, a propósito de las víctimas del racismo, cada vez es más frecuente ver denuncias sobre racismo, ¿no? De gente que no puede entrar, no sé, a un cine, a un restaurante, gente que se queja o denuncia que le gritan cosas en la calle, como chole mierda o negro mierda. Entonces, sí hay como el tema está vivo de esa manera. Ahora, el racismo no solamente hay que denunciarlo, sino como dice este escritor boliviano, Carlos Macusaya, muy interesante, el racismo hay que analizarlo, porque es un problema que toma muchas formas, ¿no? Hay un racismo visible de la gente que expresa su violencia y esta idea de que hay personas inferiores de manera muy gráfica y explícita, pero el racismo estructural, ese racismo es más difícil de ver, ¿no? El racismo también se cruza con el clasismo, con la discriminación de género. Entonces es un tema complejo que sí tiene que analizarse, ¿no? Sí, es el nivel de conexión entre nuestra comunidad urbana y los desastres medioambientales y desastres humanitarios que ocurren en la Amazonía y los Andes es brutal. Y hay este periodista, Joseph Zárate, que ha escrito un libro que se llama Guerras del Interior, y él explica muy bien este fenómeno, ¿no? Que no estamos conectando nuestro bienestar, ¿no? De la capacidad de tener un carro, un celular, de tener luz eléctrica en la ciudad, no estamos conectando eso con la tragedia de la gente que está perdiendo sus territorios allá, que no puede tener una casa o acceso a agua potable, a agua no contaminada, ¿no? Hay muchos derrames de petróleo en la Amazonía peruana y no establecemos la conexión entre ese desastre y nuestro bienestar acá. Entonces ese libro también es bien interesante para entender. Sí, es una cuestión como transversal, es un sistema de ideas que nos envuelve, ¿no? A todos. Entonces todos potencialmente somos transmisores de estas ideas. Y también pueden visitar mi página de Facebook y mi página web, marcoiglesias.com, y ahí siempre estoy compartiendo textos y material sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, ahí está el testimonio de Marco, que no podía conectarse y le pedí que grabe este video. Me parece muy importante e interesante dos cuestiones que él ha trabajado y que nos ayudan a pensar. Y una es, primero, una ventana de oportunidad para poder tratar el tema desde España, que es el eje de esta conversación. Uno, el racismo.
Eso es una problemática global y que tiene su coletazo. Digo, siempre hay que tratar de buscar cuál es la consecuencia en el territorio del cual lo queremos narrar, ¿no? Si vamos a narrarlo desde España, desde Cataluña, desde Italia, desde Francia, desde Europa, o como él lo hace muchas veces desde Estados Unidos, tratar de ver cómo se puede sentir ese problema que vamos a contar para que no quede como algo lejano y que se facilite esta cuestión que decíamos recién de construir esa otredad bárbara, ¿no? Bárbara porque la desconocemos. Y creo que el racismo es una ventana de oportunidad, desde el cual poder abordar temáticas relacionadas con los pueblos indígenas. Y segundo, y este punto me parece fundamental, linkear el bienestar de la vida cotidiana en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, la comodidad capitalista, la comodidad de clase media, medias altas y altas, con las cosas que se hacen en territorios indígenas, ¿no? Y cómo están ligadas, cómo se explican mutuamente, ¿no? Cómo son causales, de alguna manera. Creo que hay una buena pista por otro lado, por ese lado. La historia de la narrativa sobre los pueblos indígenas está muy ligada a la narrativa que partió de España, digamos, la famosa crónica de Indias. De alguna manera nuestro modelo narrativo en español desciende, entre comillas, de los cronistas de Indias, y hay muchos ejemplos, digamos, de narrativas indígenas desde España, porque estaba muy ligada a la ampliación de la conquista. Como muchas veces la antropología ha tenido ese etnocentrismo y ha sido funcional a la conquista posterior. Pero eso es otro debate y otra discusión. Sí hay cosas que se pueden sacar de Bartolomé de las Casas, hay mucho para aprender. De Levi-Strauss hay mucho para aprender, ¿no? Y después, porque muchas veces se piensa que siempre fueron blancos los que narraron estas cosas, hay muchos autores indígenas que también nos dan pistas sobre este tema, ¿no? En México hay varios ejemplos. Después les voy a estar compartiendo esta presentación para que tengan a mano estos libros y estos autores. Miguel León de Portilla y las crónicas indígenas es sensacional. Miguel León de Portilla falleció hace muy poquito, creo que en octubre, y él recopila las crónicas que los propios indígenas hacían en sus territorios sobre lo que estaba aconteciendo con la conquista. Y eso es algo también para aprender y es algo para reproducir, ¿no? Somos blancos, trabajamos para medios blancos, en territorios blancos, con capital blanco, pero bueno, tratemos de mostrar la voz indígena. Luego hay cosas sobre la fotografía en indígena, pero va para muy largo. Me gustaría ir directamente a otro punto y luego les comparto las fotos. Un poco hablar de lo que está haciendo Survival. Estas son algunas de las campañas que tiene en este momento. Son 150 millones de indígenas, más o menos, que viven en sociedades tribales, repartidos en más de 60 países de todo el mundo. Y aunque sus derechos de propiedad territorial están reconocidos en el derecho internacional, no se respetan apropiadamente en ningún lugar. Es decir, lo que tenemos que focalizarnos es, el principal problema de los pueblos indígenas es el reclamo territorial. No se respetan sus derechos territoriales, porque entran en colisión con la lógica capitalista, sus derechos ancestrales, ¿no? Esto es algo para tener en cuenta. Muchas veces, y acá hay otro link con cosas que se pueden cubrir desde Europa, son corporaciones europeas las que promueven que esos derechos territoriales no sean respetados. No solamente corporaciones privadas, ¿no? Ahí está el caso de denuncias a violaciones de los derechos humanos en el Congo, al pueblo Baka, por parte de WWF, ¿no? La Fundación para la Vida Silvestre. Es decir, lo que hay es, y en ese caso, en nombre de la conservación, ¿no? Porque hay otro paradigma de la conservación de la naturaleza que no es el de los pueblos indígenas. Eso es algo para tener en cuenta. Y algo relacionado con
con el racismo es la cuestión del progreso, ¿no? A ver si se llega a reproducir. Este progreso impuesto, bueno, está medio lento, este progreso impuesto, ¿no? La idea de que, digamos, la base de la discriminación es que no se adaptan a la sociedad civilizada. Para sintetizar entonces y pasar en limpio, no se respetan sus derechos territoriales, la deforestación y el avance de la frontera agrícola es, por lo general, el problema para las comunidades que siguen habitando sus territorios de manera tradicional, pero hay otros problemas como el racismo, como la discriminación, etcétera, para pueblos indígenas, para el acceso, por ejemplo, a la educación superior, que son problemas de los pueblos indígenas que no están ya en sus territorios viviendo de manera tradicional, sino que están absolutamente siendo parte de la sociedad industrializada, y que sin embargo así todo no pueden entrar porque hay un choque, hay racismo o hay un choque entre su condición de indígenas y lo que se espera en las sociedades capitalistas. Menosprecio de sus saberes, muchas veces, a veces se los esnoviza también sus saberes, ¿no? La evangelización y la conversión religiosa siguen muy en pie. Basta ver el caso de India, ¿no? Donde existen escuelas fábrica, es decir, donde se lleva todavía, como si fuera pleno siglo XVIII, a los indígenas de sus territorios, se los interna en escuelas donde se los obliga a convertirse a religión y a olvidar a sus saberes tradicionales. La marginalización en América Latina es tremendo. Los indígenas en América Latina son el 10% de la población total de América Latina, ¿no? Ahora, si uno se focaliza en la población que está en pobreza extrema, 3 de cada 10 personas que están en pobreza extrema son indígenas. Es decir, la dificultad para formar parte de la economía formal que tienen los indígenas interesados en eso es enorme. El racismo, como le decíamos, y la asimilación forzada, que muchas veces es parte del Estado y muchas veces también parte del mercado. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba recién de las campañas de survival, ¿no? Las escuelas fábricas que funcionan, por ejemplo, en India, pero también en Canadá. Conservacionismo verde, esto que les comentaba que sucede en el Congo, que hay un paradigma de la conservación que no respeta el paradigma de la conservación indígena, ¿no? La visión de la naturaleza de los indígenas es lo demuestra con los mejores conservacionistas, ¿no? Los mejores guardianes de la naturaleza. El 80% de la biodiversidad que queda, según datos de la ONU, está en territorios indígenas, el 80%. Entonces, no se puede pensar que el conservacionismo hecho en Holanda, digamos, es un paradigma mejor que la visión de los pueblos indígenas para eso. Y en muchos lados se los desplaza, cuando se crean parques nacionales, se los desplaza para conservar ese lugar, cuando ese lugar ha estado conservado durante siglos gracias a la visión indígena. Luego está el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, que se esfuerza el contacto, son estos misioneros religiosos, es el avance de la frontera agrícola. Bueno, hay diversas maneras de aproximarse, y en este momento con el coronavirus lo podemos ver claramente qué sucede cuando no tenemos los anticuerpos para una gripe, para una enfermedad que parece simple, pero que se vuelve compleja porque no estamos preparados de nuestro sistema inmune, ¿no? Y ese es el peligro de genocidio que hay latente con los pueblos en aislamiento voluntario, que es el mismo peligro desde que empezó la colonización en América, ¿no? El 95% de los indígenas que murieron se estima que murieron a causa de viruela o gripe en la conquista de 1492. En la cuestión del racismo y la cuestión de la conservación de la naturaleza. Y para terminar, respecto al link de por qué Survival está trabajando este tema con periodistas y por qué me interesa trabajar con Survival, es esto, ¿no? El origen de esta ONG está en este artículo del Sunday Times de 1969, en donde se denunció un genocidio y se pudo frenar de alguna manera el genocidio de pueblos del Amazonas en 1969 gracias a que se publicó un artículo en Londres y se generó un escándalo y una presión de la opinión pública que tuvo consecuencias en el territorio amazónico. Creo que eso es una de las moralejas que podemos seguir
y que nos tiene que inspirar de alguna manera al pensar que hacer periodismo, donde quiera que estemos, puede ayudar a detener, sobre todo, determinados dispositivos, determinadas prácticas que están matando gente, básicamente, y están matando gente que protege la biodiversidad del planeta, ¿no? Entonces, más link con nuestra propia vida en ese sentido, nuestra propia rutina, no puede haber. Ahí va. Bueno, esto es una breve introducción. Me parece también que el hecho de que estemos online nos hace hacerlo de alguna manera un poco más rápido. Podemos conversar sobre algunas de estas cosas. Hay testimonios que luego, si hay tiempo, les quiero compartir de varios medios de la región, así como el de Marco desde Perú y Estados Unidos, gente que cubre el tema desde Paraguay, gente que cubre el tema desde Francia, desde Argentina, desde Chile, y ahí está esta especificidad que les decía antes, que hay que prestar atención, ¿no?, al momento de abordar cada pueblo. Hay un montón de cosas más para decir, pero me parece que pueden ir surgiendo la conversación. Ustedes desde Open Democracy me parece que tienen una visión muy, muy complementaria de esto que acabo de decir. Entonces. Sí, gracias. Quizá que se presente Xavier, que se ha incorporado un poco tarde a la reunión, antes de continuar. Hola, ¿qué tal? Soy Xavier Marces Achas, del diario La Vanguardia, y estoy trabajando con Francesc y Open Democracy. Intentamos hacer un proyecto este verano en la Amazonía sobre pueblos amenazados por los incendios que hubo en Brasil hace un año. Y bueno, y muchas gracias Daniel, por todas tus explicaciones que nos ayuden a centrar un poco el perfil el tono, sobre todo, de los reportajes, ¿no?, que es lo más importante. Gracias. Gracias, Xavier. Bueno, yo complementando lo que ha dicho Daniel, ha dicho muchas cosas. Quizá lo interesante es luego la experiencia sobre el terreno, ¿no? De entrada, cuando uno va al terreno, en nuestro caso tenemos un proyecto que se llama Defensores de la selva, de los bosques, ¿no? Rainforest Defenders, que esto está, ¿no? Contamos con la financiación del Pulitzer Center, que tiene un fondo para la cobertura de los bosques tropicales en el mundo, un fondo reciente, y ahí, pues, aprovechando este fondo, hemos hecho este proyecto que intenta retratar dentro de comunidades indígenas a algunos activistas que llevan la voz o que tienen algún proyecto de defensa del territorio, y a partir de ahí intentar comprender el contexto y, sobre todo, ver cómo, desde el punto de vista de nuestra metodología, ver cómo conseguimos que ellos realmente hablen desde su perspectiva y cuidar mucho cuál es nuestra intervención. Lo primero, al llegar al territorio o hacer este tipo de ejercicio, es tener claro lo que has apuntado, Daniel, de que al final, en nuestro caso, ¿no?, y en muchos de los casos, somos periodistas blancos, occidentales, privilegiados, y que además, por nuestra formación, por nuestro, ¿no?, mental framework, ¿no?, nuestra manera de pensar, pues ya tenemos una serie si no de prejuicios, y de clichés o de, digamos, visiones preestablecidas sobre lo que vamos a buscar, ¿no? Uno de los errores que pasa a veces en el periodismo, o a menudo, es que el periodista va al terreno a buscar su historia o a corroborar su historia previa, y no a ver lo que se encuentra. Y cuando encuentra contradicciones o incluso conflictos entre lo que uno piensa que es lo que es positivo, bueno, digamos, buena, ¿no?, que está en una dinámica de acuerdo con lo que se quiere comunicar, cuando esto es lo que se privilegia, pero cuando hay aspectos que no encajan en esto, entonces ahí se intenta, digamos,
minimizar o no hablar o no visibilizar estas contradicciones para conservar una visión que se comparte mucho en Occidente de, además, ¿no?, también que es el otro lado, ¿no?, un cierto buenismo, un cierto de protección de los indígenas, pobres indígenas, mira cómo están, hay que protegerlos porque si no... Entonces ahí hay esta primera aproximación de que bueno, de que una vez uno llega al terreno tiene que intentar despojarse de esta, o al menos sabe que lo tiene porque además es evidente, además el tema del lenguaje es clave, ¿no? Si uno está hablando con los indígenas en español o en portugués, pues ya está en un espacio de, ¿no?, lingüístico y por tanto cultural que es distinto del que está sobre el terreno, y ahí hay ya una cierta asimetría, porque una cosa es lo que podrían explicar en su lengua y otro lo que pueden explicar en una lengua que quizá no es propia y en la cual ¿no?, tienen un dominio menor. Pero bueno, esto yo creo que es importante, ¿no?, al llegar al terreno, tener continuamente esta conciencia de que uno tiene una visión distorsionada de lo que está viendo ahí, que está yendo a buscar, incluso cuando, ¿no?, cuando va con gráficos o cuando va a buscar imágenes más o menos ¿no?, interesantes, pero ahí hay que tener mucha sensibilidad. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos hacer es ¿no?, intentar primero no llegar de una manera muy agresiva, como hacen muchos, agresiva en el sentido de que como estos lugares son relativamente remotos y hay poco tiempo, pues muchos periodistas que van a cubrir un tema en concreto van a ir muy rápido y ya al llegar ya sacan la cámara, ya preguntan a quién quieren entrevistar y ya enseguida ya se están, digamos, estresando toda la comunidad porque ellos van a buscar específicamente esto. Entonces, un cambio que, bueno, que es difícil, pero yo creo que es importante, es llegar de una manera distinta, ¿no? Llegar a explicar muy claramente lo que uno va cuál es el proyecto con el cual uno llega y dejar pasar tiempo, intentar acompasar el tiempo que uno viene del aeropuerto, de la ciudad, ¿no?, de la dinámica loca ¿no?, en la cual vivimos todos, e intentar adecuarse a un espacio de tiempo que es distinto, ¿no?, los acontecimientos y la manera de funcionar es muy distinta y por lo tanto intentar hacer este esfuerzo, que es difícil porque, ¿no?, es un cambio importante, pero intentar por lo menos no estresar con tu idea de tiempo su manera de funcionar, porque ahí es donde se producen distorsiones. Por lo tanto, hay en cada historia que nosotros hacemos, hay un tiempo, que a veces es un día, 2 días o 3 días, que no estamos ahí ni entrevistando, ni sacando la cámara inmediatamente, ni haciendo volar el dron, ni nada, sino intentando entrar o lo que sea, a tener un proceso de construcción de confianza, por un lado, y también un proceso de intentar comprender cuál es la lógica que rige esa comunidad en concreto y el contexto. Porque, y aún así no es fácil porque hay muchos elementos que se escapan, pero yo creo que este ejercicio de intentar despojarse de lo que uno viene, dejar un tiempo más o menos, cuanto más largo mejor, hablar y entender también cómo funcionan los mecanismos de autorización, quién habla, quién no habla, quién es el cacique o el síndico, cuál es la estructura política de cada una de estas comunidades, hacer, digamos, los rituales de presentación que a veces son pesados porque empiezan a hablar y bueno, no son, o hay que compartir alguna bebida y algún rito que, bueno, que es lo que pasa por ahí. Y otra cosa, para terminar, también es importante que cuando uno llega, uno sabe que no es ni antropólogo, ni etnógrafo, ni tiene esto. Entonces hay que también, yo creo que es un ejercicio difícil, pero muy válido para darle, digamos, consistencia al reportaje o al
o al retrato que uno vaya a hacer de esa realidad, pues esto, ¿no? O sea, ser conscientes de que sabemos muy poco de lo que estamos viendo y de que, por lo tanto, hay que entender, hacer un esfuerzo muy claro para que lo que uno transmite se acerque bastante a lo que la persona o las personas o la comunidad está queriendo transmitir, porque efectivamente una vez se ha establecido que uno llega ahí y que en el fondo es periodistas y va a sacar de ahí un reportaje, esto una vez establecido hay que tener muy claro que es la historia que ellos van a contar y no la que nosotros venimos a contar, ¿no? Ahí hay un trade-off también. Claro, luego todo esto hay que traducirlo a un lenguaje que es el lenguaje de la prensa occidental, que es donde estamos publicando, y por lo tanto ahí, digamos, sí que hay un proceso de traducción de lo que uno está viendo a lo que uno está comunicando, pero aún así yo creo que también es importante respetar al máximo lo que uno está viendo y ser poco intervencionista, digamos, a la hora de expresar opiniones o expresar, digamos, visiones propias de lo que está ahí. Entonces, en este sentido, es más importante ser descriptivo al máximo para que luego sea el lector, en todo caso, el que se haga una composición de lugar y no estar inmediatamente calificando, ¿no? Y poniendo adjetivos a las comunidades o a las personas que uno está describiendo, porque de esta manera ya está generando una versión distorsionada. Esto es lo que quería compartir desde el punto de vista de cómo hacer un cubrimiento, una cobertura de temas indígenas sin provocar distorsiones enormes, que es un poco lo que estaba explicando Daniel en su presentación. Yo quería preguntar a Daniel por el tema, la influencia de las ONGs, que muchas veces nos acompañan a los periodistas a las zonas indígenas con una agenda determinada. Yo cubrí un reportaje hace un par de años en la Mosquitia, en Honduras, invitado por una ONG que evidentemente fue muy generosa, abriendo muchos espacios que yo nunca hubiera podido acceder por mis propios medios, ¿no? Pero me vi allí metido pues, en un discurso también un poco eurocéntrico, en la idea de que estamos llevando el progreso a estos pueblos que necesitan mejorar sus plantaciones de arroz o de cacao y ser más productivos y sacar el cacao de aquí. Entonces, entrar en esta economía real, pero en su territorio indígena. Y eso, pues, muchas veces nos cuesta a nosotros, los periodistas, desvincularnos de este discurso, sobre todo cuando nos están invitando. ¿Cómo lo afrontarías tú este dilema, esta disyuntiva? Bueno, yo creo que primero hay ONGs de todo tipo, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil muy diversas, analizar con quién uno se está metiendo, digamos, desde el principio, ¿no? Muchas veces las ONGs defienden otros intereses o el interés propio de la ONG, como decías, es eurocéntrico. Yo creo que una buena manera de asegurarnos que una visión eurocéntrica de determinada problemática no sea la que prevalezca, aun cuando cierto acceso, ya sea a fuentes o al territorio, viene de organizaciones blancas, digamos, organizaciones europeas o lo que sea, es dar la voz indígena y darle en la balanza. Como periodistas sabemos que tenemos que consultar la mayor cantidad de voces y de fuentes posibles, ¿no? Ahora, también tenemos que hacerla jugar y balancear. Y creo que en ese sentido, darle mayor peso a las voces indígenas que a las voces externas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con Survival, cito o accedo a fuentes, ya sea de Survival o que Survival me recomienda, pero la que prevalece es la voz de los indígenas, ¿no? La autoridad indígena. Y creo que en ese sentido y cuanto menos mediada esté esa voz, yo creo que mucho mejor, ¿no? Hay una sección
que fue muy interesante que se impulse desde Survival. También instar a las ONGs a que sigan esta lógica, ¿no? Intentar deconstruir a las propias ONGs, no solamente a los medios. Hay una sección de Survival que es muy interesante que se llama Voz Indígena, que son videos de 1 minuto, pueden buscar en el canal en YouTube. Son videos de 1 minuto en donde diversos indígenas de varios lugares del mundo envían su video en modo selfie y cuentan, es hasta catártico, ¿no? Muchas veces cuentan lo que les está pasando desde un punto de vista del conflicto político, muchas veces desde cómo se están sintiendo, ¿no? Y creo que eso tiene mucho valor. Yo creo que ya sea la visión de las ONGs como la visión de los antropólogos, de la academia, sirve para contextualizar, como decía recién Frances, para ponerlo en los términos de las narrativas a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? De nuestros medios, la narrativa occidental, la narrativa europea. Para construir ese contexto tiene sentido. Ahora, es construir ese marco y deconstruirlo después con la voz indígena. Creo que va por ese lado, ¿no? Y la voz indígena, me pareció muy interesante lo que decía recién Frances, de tomarnos el tiempo, porque nuestro tiempo no es el tiempo de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a llamar a una fuente, hacer una pregunta y que venga una respuesta muy concreta y muy ligada a la pregunta que hicimos, ¿no? ¿Qué piensa de tal reforma? Yo pienso que la reforma es, etc. Muchas veces con los pueblos indígenas no es así, no es estímulo-respuesta. Se trata, primero, han tenido tantas malas experiencias con gente que ha venido de afuera a proponerles y preguntarles cosas, que lo primero que hay es un distanciamiento. Es muy habitual, una desconfianza. Y por otro lado hay otra lógica que no es esta, no es la lógica de que el tiempo es dinero y que entonces te voy a dar la respuesta rápido. Y entonces hay que darle tiempo, yo creo, como para que en el territorio, o incluso cuando consultamos con fuentes por otros medios, responden, pero no responden exactamente a la pregunta. Responden como por otro lado. Y creo que hay que dar esa respuesta que dan muchas veces, o simplemente tomarse el tiempo para poder maridar el contexto que nosotros estamos buscando explicar a través de su voz con su voz, pero en ningún caso forzarlo. Porque muchas veces lo que sucede es que uno pregunta porque necesita esa respuesta, y al final te dan la respuesta que querés, ¿no? Como, bueno, ya, andate de acá, ¿no? ¿Qué querés que diga? Voy a decirlo. Y pasa eso. Ahora, también es muy interesante, en algunos, por ejemplo en África, los Waka, por ejemplo en el Congo, no están organizados políticamente, están dispersos, pero en Colombia hay organizaciones, está el ONIC, está muy bien organizado, por ejemplo en Argentina, en América Latina hay muchas organizaciones indígenas. Cuando uno cita una organización indígena también hay que ver cuál es la representatividad que tiene. Digamos, no todas las organizaciones indígenas, no es que hay conflictos también al interior de la organización indígena, entonces prestarle atención a eso, pero digo, con el tiempo en América Latina se han organizado de tal forma que hay voceros y hay tienen dispositivos para poder decir concretamente su posición sobre muchísimas cosas de una manera rápida, autorizada, digamos, funcional a nuestra lógica occidentalizada o nuestra lógica de la prensa, y ahí hay una llave importante para que esa voz indígena esté, y en los tiempos que muchas veces tenemos, porque muchas veces tenemos una semana para cerrar una nota y no tenemos ese tiempo que se necesita, y creo que consultar organizaciones, a este tipo de organizaciones, es interesante. Ahora, hay zonas y problemas en donde esa organización no está, o donde la que está no representa a los indígenas en sí, y creo que hay que poner lo que nos dicen y punto, ¿no? En la nota que publiqué ayer en El Espectador, por ejemplo, hay una indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta que no forma parte orgánica de ninguna organización a nivel nacional, que es un pueblo que se representa a sí mismo, digamos, y que hablaba de que el coronavirus hay que enfrentarlo, digamos, se pueden mitigar los síntomas con tales y tales hierbas, así, habría que no nombrarlo, porque si lo nombramos el coronavirus viene. Ahora, normalmente uno dice, bueno, no, eso no hay que ponerlo porque
porque no me tiene que decir eso, me tiene que decir que hay que quedarse en casa, ¿no? Pero si uno, digamos, y yo lo dejé ese discurso, pero porque se trataba de contener eso, mostrando que hay otras lógicas, hay otras maneras de pensar este problema desde el territorio, es, nuevamente, balancear lo que nosotros queremos que digan y lo que ellos quieren decir para que las voces estén presentes. No sé si se explica lo que me preguntabas. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Sí, Elena. El micrófono, Elena, si no, no se escucha. No, pues yo no he cubierto conflictos indígenas, pero sí que he hecho muchos temas con criaturas, con madres adolescentes en el Cáucaso, y desde esa experiencia, con respecto a lo que decía Xavier, pues yo sinceramente pienso que si una ONG, ¿me escucháis? Sí. Si una ONG te invita, sobre todo en un lugar remoto en el que no hablas el idioma, pues ya está, porque te filtran con quién vas a hablar, te filtran, o sea, que yo pienso que es muy difícil mantener la independencia cuando vas invitado por una ONG. O sea, como pienso que, claro, cuando ya hay problemas de idioma, es un gran tema, porque si bien estoy con francés cuando decía, claro, si vas hablando castellano, por ejemplo, es el idioma del colonizador, ¿no? De alguna forma, y eso crea un desequilibrio y una relación de poder desigual, es verdad, pero también no poder hablar directamente y contar con que la ONG te traduzca, tela también, porque ahí tienes que hacer como un acto de fe que entra en conflicto directo con tu ser periodista. Y entonces yo creo que cuando nos acercamos a comunidades que no conocemos bien y aparte lo hacemos a través de ONGs, es muy, muy difícil mantener la independencia o poder hacer un trabajo que sea libre. Esa es mi opinión personal. O sea que yo pienso que mejor que si la ONG nos puede ayudar en algún momento, porque es cierto que llegas a sitios donde no llegarías sola, pero también consciente de que llegas como la ONG quieres que llegues. Y entonces, si se puede contar con varios recursos, igual en alguna cosa ir con la ONG y en otra ya entender que o no lo haces o lo tienes que hacer de otra forma, no sé, eso es solo para aportar, porque es cierto que esta experiencia no es directamente con conflictos indígenas, pero creo que sí que puede haber paralelismos, ¿no? Solo quería aportar esto. Sí, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, más allá del tema indígena, por ejemplo, yo he trabajado mucho el tema refugiados, muchas veces lo he trabajado sin presupuesto para un fixer, ¿no? Y creo que una buena manera de llegar al territorio es justamente contactar a una ONG que está en el territorio que nos permita acceder a fuentes, tener una primera impresión, pero siempre lo que he tratado de hacer es en algún momento desvincularme de eso, ¿no? Como en algún momento seguir esa ruta también, porque obviamente no te están dando esos datos porque sí, sino porque están interesados en determinado enfoque, pero en algún momento salirse de esa ruta e ir a buscar por otros lados, como sea, ¿no? A veces es cierto que es difícil encontrar ese contrapeso, pero si no lo podemos encontrar en el territorio, al menos en la bibliografía o al menos en los discursos que andan dando vueltas, ¿no? Parece que por ahí es esa la manera, siempre tratar de contrapesar de alguna manera para sostener la independencia. El problema, al fin y al cabo, es que no tenemos recursos, porque si tuviéramos recursos, podríamos contratar un fixer y ser más independientes, ¿no? Pero bueno, hay que rebuscárselas para que haya fuentes sin esa posibilidad. No sé qué piensan los demás. Yo creo que hay un tema también casi de intuición, o sea, de tener
una actitud, digamos, muy abierta, ¿no? Para que ver dónde, ¿no? O fijarse en lo que hay detrás o al lado. O sea, no estar focalizado uno en la historia que quiere explicar y obsesionado por conseguir las respuestas que uno va buscando, sino estar muy atento a dinámicas que se observan por la periferia o en el exterior, tener muy claro cuál es el contexto, y el contexto no solo el contexto geográfico y político y económico y social, sino también el contexto emocional en que se encuentran o incluso el día de la semana y las actividades que comportan cada... Claro, entender todo esto en muy poco tiempo es muy difícil, ¿no? Pero sí que si uno se encuentra que es un día que lo dedican a un trabajo comunitario y luego a partir de cuando acaban este trabajo comunitario se hacen una fiesta o una reunión en la Maloca o donde sea, y ahí pues eso es un día especial, ¿no? Y claro, si uno toma eso y se va al día siguiente y dice, bueno, estos lo que hacen es trabajan todos juntos y luego se juntan en la Maloca y hacen una fiesta. Pero esto no es así, o sea, digamos, hay momentos también. Es cierto que la llegada de unos periodistas también distorsiona, es una distorsión a la dinámica, digamos, cotidiana de la comunidad. Y esto también hay que tenerlo en cuenta para intentar, aunque la distorsión es evidente, que sea la menor y por lo tanto intentar hacer, digamos, tener este perfil bajo y amable para que desde luego la distorsión sea menor y haya una cierta, digamos, capacidad de intuir por lo menos cuál es la verdadera dinámica de lo que está pasando, porque eso es lo que eso es el contexto. Y muchas veces ese contexto, si uno va inevitablemente con pocos recursos o con prisas o con algo muy concreto que lo que va a buscar, ahí se pierde mucho. Entonces esto se ve mucho también en ciertas coberturas, sobre todo cuando hay crisis, y esto lo vimos mucho cuando hubo los incendios el año pasado en el Amazonas, que llegaron equipos de todo el mundo, ¿no? Envían un equipo de la BBC o de la CNN o de cualquiera de estos grandes, llegan ahí, tienen 2 días, tienen mucha prisa, van repartiendo dinero, necesitan un chofer inmediatamente, van repartiendo dinero, llegan ahí, van a buscar su historia, la ilustran, o sea, ya llegan con la historia prácticamente hecha, la ilustran con unas cuantas entrevistas, unos cuantos y se van corriendo. Y esto a las comunidades les molesta mucho, porque es una agresión y también es una expresión, y a veces yo creo que hay que también tener en cuenta en el contexto latinoamericano, que es el que conozco un poco más, que también hay un extractivismo. O sea, si uno llega ahí, entonces hay que enseñar muy bien porque si no uno llega ahí, ¿no? Se toma el discurso, se toma las fotos, se mete pum, se lo lleva y ya lo ha hecho como una extracción, ¿no? de un recurso. Entonces ahí hay que tenerlo muy claro cuando uno llega, que bueno, que ¿no? Allí tiene que haber una actitud distinta, porque si no es esto, ¿no? Y eso que es inevitable, pero por eso que a veces, muchas veces ellos preguntan, bueno, pero usted se va a llevar de aquí unas cosas y nosotros a cambio que recibimos, ¿no? Y lo que sí que hay que evitar en todo caso, que es lo que hacen muchos de estos que van muy rápido, es el a cambio que sea dinero. Porque entonces ya se entra en una dinámica muy peligrosa de que todo está a la venta, ¿no? Entonces ellos te van a decir, te van a contar lo que tú quieres a cambio del dinero y luego se van a guardar. Entonces ahí a veces uno le parecería que con dinero se hace avanzar la historia más rápidamente, pero ahí es un tema casi de ontología, ¿no? De metodología y de ontología, no empezar a repartir dinero entre la comunidad para montar las historias que uno quiere, porque eso es fatal y eso algún periodismo así más con una mentalidad más extractivista pues lo hace.
Sí, y luego hay un conflicto ético, ¿no? Que yo en general, en muchos reportes, digamos, un conflicto ético que no logro resolver aún, sobre todo cuando se trabaja con poblaciones vulnerables, que es esto que decía recién, ¿no? Al final, esta pregunta que uno se hace, ¿hasta qué punto yo estoy ayudando más a ellos de lo que ellos me están ayudando a mí a sacar mi nota de tal lado, ¿no? Es un conflicto ético impresionante. Ahora, lo que les decía antes del artículo de 1969 en el Sunday Times, lo nuestro es una mediación. Nosotros no cambiamos la realidad, ninguna realidad directamente, sino que introducimos determinada información que ya sea a la opinión pública o a otros actores de la vida política les pueden servir para ahí sí incidir en determinado conflicto y generar un cambio, ¿no? Y es interesante sobre el tema de los recursos, para que no pensemos de que no hay ninguna posibilidad. Muy interesante lo que hicieron ustedes, por ejemplo, con el Pulitzer Center. O sea, hay determinadas ventanas que se abren con algunos recursos para poder ir a contar las historias. Y también son historias, digo, como decíamos antes, los indígenas no son atrasados, no son nuestros contemporáneos. Los indígenas usan WhatsApp, usan GoToMeeting y Facebook e Instagram y todas las redes sociales. Y digo, esa voz indígena no hace falta solamente irla a buscar al territorio, también podemos construir ese coro de voces a la distancia, ¿no? Y creo que es importante demostrarlo. Pero bueno, me interesa que cuenten su ejemplo con el Pulitzer Center, porque es una de las maneras, no hay tantas, no hay muchas, pero algunas hay, ¿no? Y se abren. ¿Sí? La negociación con el Pulitzer Center la ha llevado Francesc y él puede explicar mejor todos los detalles de cómo se aplica a uno de estos grants. Yo hice un proyecto muy interesante en África con un grant, una ayuda de la Unión Europea. La Unión Europea tiene lo que se llama Journalism Grants, y allí tú haces una aplicación, explicas tu proyecto. Ellos lo que buscan, y Pulitzer también y los otros, es un gran impacto a cambio de su inversión. Entonces, que tu noticia, tu reportaje tenga una gran difusión. Para eso es interesante que tú puedas aliarte con diversas plataformas multimedia. Esto les interesa mucho, nuevas narrativas, que haya vídeos, o sea, que haya toda esta nueva narrativa digital, y que si, por ejemplo, yo La Vanguardia me puedo aliar con medios locales, porque lo que buscan es que este impacto no sea solo en Europa, sino que sea sobre todo en los países donde están alojadas estas comunidades. En el caso de la Amazonía, pues sería buscar alianzas pues en Brasil, en Perú, en Colombia, etcétera, ¿no? Con medios locales que puedan ellos gratuitamente, o sea, a cambio de nada, pero sí reproducir el material que nosotros recogemos sobre el terreno, el mismo reportaje que nosotros montamos, que lo publiquen ellos, y así aumentar la difusión, el impacto. Eso es algo que te exigen mucho las personas y las organizaciones que te ayudan económicamente y que te permiten esta independencia que no tienes cuando vas de mano de una ONG, ¿no? Pero Francesc tiene más información sobre concretamente el Centro Pulitzer. Bueno, en el caso del Pulitzer tiene muchos grants para distintos grants para crisis, pero en el caso este concreto el fondo este que se llama Rainforest Journalism Fund, este fondo, bueno, está abierto, es un fondo continuo hasta $10.000. Lo que funciona, ellos funcionan, dan la mitad del dinero para que ¿no? De todo el presupuesto que uno presente, dan la mitad primero para que ¿no? Una vez presentas que ya has comprado o tienes la reserva de los billetes, que efectivamente vas a ir, que tienen una cierta garantía de que esto va a funcionar, entonces hace la transferencia de la primera parte si es un grant de $5.000, de $10.000, 5.000 primero, y luego una vez cuando ya todo el producto está hecho y se ha publicado en algún medio, ellos ponen mucho hincapié en que no solo se publique en medios pequeños, sino que se publique en algún medio grande. O sea, el tema del impacto
como retorno a al grant es muy importante. Y solo cuando sale en algún medio grande es cuando ellos liberan la segunda parte del grant. Y de alguna manera es la manera que tienen ellos de asegurarse de que uno, cuando hace este proyecto, un proyecto con esta lógica, lo que va a hacer es asegurarse de que esto luego va a ser publicado y va a ser publicado en varios sitios. También es cierto que también aprecian el hecho de que se publique localmente o que tenga más difusión a nivel local, pero es esta lógica entre lo local y lo global. O sea que ellos también la aprecian mucho, porque ahora hicimos un proyecto de Ecuador que se publique en un medio ecuatoriano, pero también que se publique en Open Democracy, en democracia abierta, como es el de esto, pero sobre todo que también se publique fuera. Nosotros lo publicamos en El País, por ejemplo, o una de las historias en el Guardian. Entonces, este tipo de impacto es lo que ellos también buscan. Lo que se han encontrado con esto es que muchos grantees es muy difícil tener acceso a estos grandes medios, porque estos grandes medios no compran historias. O a veces sí, pero de alguna manera prefieren producciones propias que no producciones de terceros. Porque, bueno, porque esta es la lógica que tienen los grandes, pues ellos ya tienen una dinámica propia, tienen sus propios periodistas, entonces ahí es un tema también de hacer una cierta transacción con la gente del grant, en este caso con los de Pulitzer, para ver si consigues esto. Pero bueno, tiene esta lógica un poco de que tiene este impacto, pero también esta búsqueda de impacto en medios grandes también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el propio reportaje o de esto y explicarles a los protagonistas de que lo que están diciendo va a ser visto o va a tener una dimensión que va mucho más allá de su entorno o incluso de su entorno nacional, que tiene un impacto que puede tener un impacto internacional y que lo pueden ver múltiples actores y a veces, pues bueno, no siempre los actores que lo van a ver van a estar contentos de escuchar lo que están diciendo. Y eso también es una cosa que hay que explicarlo bien cuando uno llega a estos sitios, que bueno, que no está haciendo un pequeño reportaje para una revista local, sino que tiene esta dimensión de que es un grande con dinero internacional y que a partir de aquí pues tiene otra dimensión. Sí, agrego a eso y retomo lo que decía al principio. Los grants sirven para poder cubrir temas que no están ligados necesariamente a la agenda sitting del momento, ¿no? Pero para pitchear, para enviar un pitch a un medio grande sobre todo, sí, prestar mucha atención a lo que está en agenda en este momento. Digo, sobre el coronavirus, salió en el Washington Post, se me fue el nombre de la editora del Ojo Público, el medio peruano, pero sacó una editorial en el Washington Post hablando sobre cómo podía afectar a los pueblos indígenas el coronavirus. Yo publiqué ayer en El Espectador también sobre este tema, están saliendo el New York Times hubo sobre este tema. Nosotros pudimos publicar en New York Times el reportaje sobre los mapuches, y solamente fue posible porque había entrado en agenda la desaparición de Santiago Maldonado, que al fin y al cabo era un blanco de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, eso estaba en agenda y gracias a que eso estaba en agenda pudimos meter la cuestión mapuche en un gran medio. Entonces, digo, para hacer pitch concretos, prestarle atención al contexto de actualidad y linkearlo. Y respecto a los grants, bueno, es muy completo lo que acaban de decir, pero además agrego una dimensión y es el trabajo con ONG. Muchas veces nos puede ayudar para pequeños recursos que no se te escucha, Daniel. ganar que pueden ayudar a ganar, ¿no? Por ejemplo, hay ONGs que nos pueden ayudar a traducir lo que escribamos. Y eso, ahí va. Más o menos, sí.
¿No me escuchan? ¿No? A ver, sigue ahora, a ver. A ver. Algo de la conexión. Bien. ¿Ahora ahí sí? ¿Ahí sí? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Les decía, nos pueden ayudar con algunos recursos que nos pueden ayudar a vender la nota a un grant o a un gran medio. Por ejemplo, la traducción, nos pueden ayudar a traducirlo. Nos pueden ayudar a ir juntos a una reunión o al acceso a determinado editor, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos colegas que han podido publicar en grandes medios de España por su contacto con, y no han llegado directamente al editor, sino que han trabajado con Por Causa, ¿no? Están en Madrid trabajando migraciones, y gracias a la red que ya había tejido Por Causa y gracias a contactarse con Por Causa pudieron terminar publicando y pudieron obtener determinados recursos o acceso. Es decir, se trata de ir tejiendo alianzas para muchas veces ganar un grant o construir nuestro propio grant, ¿no? En ese sentido, empezar a enriquecer nuestra propuesta con esas alianzas que uno pueda tejer, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Luego estamos en contacto, armo un correo con los emails de todos para que estemos en contacto y para también intercambiar algunos recursos. Y si tienen alguna idea o si les parece que lo que dijimos quizás falta algo, también ese feedback está bueno saberlo. Sí, Elena. Recuerda sacar de mute el micrófono. Estás con... ahora. Pues a mí lo que me gustaría como profundizar un poco más es la parte, o sea, como que hubiese un poco de perspectiva de género en este discurso, porque cuando tú, por ejemplo, decías, yo qué sé, infantilizar o estereotipar como cosas que le pasan a las comunidades indígenas, esas son cosas que le pasan a las mujeres siempre. Entonces, entiendo que a las mujeres indígenas más, y que sería interesante a la hora de poderlo cubrir también como, o sea, ahora somos aquí 3 mujeres y si bien es cierto que ese punto no colonialista y de mujer blanca lo voy a tener igual, sí que creo que tenemos más potencial de acercarnos a las mujeres indígenas, las propias mujeres, sobre todo en determinadas culturas, es más fácil, ¿no? Y aparte hay elementos comunes de la experiencia y otras que el hombre, además de ser blanco, es hombre, entonces ya viene con todavía más privilegios. Por todo ello, me gustaría como igual en el futuro tener un poco más de recursos para ver cómo cubrir conflictos indígenas, también teniendo en cuenta esa perspectiva también de género o feminista directamente, ¿sabes? Como teniendo en cuenta, o sea, no haciendo un discurso general, sino viendo especificidades. Eso es la parte que igual me gustaría profundizar un poco más. Sí, nosotros sí. Bueno, nosotros en esta serie hemos hecho algún, ¿no? La mayoría son retratos de mujeres o son las protagonistas, y ahí pues sí, hay una parte de mediación y también de estar de incorporar en el equipo una mujer también, ¿no? Que esté, digamos, de nuestro lado, esto es importante, pero luego aún así uno encuentra temas complicados, ¿no? Porque hay, digamos, en estas comunidades, visto desde la perspectiva, digamos, nuestra, ¿no? O de derechos, una perspectiva, digamos, universalista, hay, pues, efectivamente, ¿no? Hay violencia doméstica muy fuerte, hay un machismo dominante tremendo, hay, digamos, una serie de dinámicas internas y muy tapadas y que pertenecen a unos tabús muy grandes que es difícil, aunque no imposible, pero es difícil conseguir que las mujeres hablen de este tema, porque hablar de este tema significa dar un paso difícil de dar. Nosotros tenemos un ejemplo ahora, hicimos Aquí también, ¿eh? Aquí también. Ya. No, claro, y de hecho, entre las mujeres ricas y blancas, pues podría ser que todavía más. Claro, eso es seguro, pero en este caso, claro, o sea, son lugares donde uno llega con esta perspectiva de género muy clara, de derechos humanos, hay
digamos, líneas rojas que no, como la violencia, que no se hay que traspasar y que de alguna manera pues hay un proceso también dentro de las comunidades de cambio. Lo que hemos visto en nuestros reportajes es que efectivamente son las mujeres las que están liderando bastante más que los hombres los cambios que se están produciendo a nivel de las comunidades, ¿no? Y esto es importante. Pero en el caso, por ejemplo, una de las historias que hicimos recientemente en Ecuador era la historia de una mujer una indígena que funcionaba como partera, que empezaba a ayudar a las otras mujeres de la comunidad a tener hijos, pero en un contexto durísimo en el cual esto es el tema del parto es un tema sagrado, es un tema tabú, es un tema es una historia donde estas mujeres cuando tienen que ir a parir salen de la comunidad, se van a la selva, a la chacra, hay un tema de conexión con la fertilidad de la naturaleza y tal, y tienen el hijo o no lo tienen, o mueren en el intento, o si tienen cualquier problema, pero van completamente solas, no las acompaña nadie de la comunidad, ni las madres, ni las hermanas, ni a ninguna partera. Y entonces esto es, digamos, cómo ha estado funcionando hasta hace muy poco. Y esta indígena que entró en una dinámica que vio, ¿no?, que había violencia de género en su casa, vio cómo maltrataban a su madre, cómo sus hermanas se casaban a los 15 años con él, y también hay en un contexto de poligamia, o sea, son contextos muy, muy complicados, pero esta mujer, lo que quiero explicar es que conseguir que explicase esta historia fue muy complicado, porque los hombres no querían que explicase esta historia, o su historia, ¿no? Era una historia un poco eso. Y por eso tuvimos, ¿no?, alargar el tiempo y conseguir la confianza y conseguir que incluso la autorización al final de los hombres para que esta indígena hablase, pues fue un proceso no fácil, porque ahí hay unas barreras muy fuertes que existen en estos territorios y de alguna manera también uno se encuentra con este conflicto, ¿no? De decir, bueno, aquí hay una historia terrible detrás, y no solo en esta, en otras historias, ¿no? Violencia de género, violencia, incluso discriminación ¿no? Hicimos una historia sobre una indígena que descubrió su sexualidad lesbiana y tal, bueno, y ahí se produce una revolución en la comunidad hasta que queda integrado, ¿no? Pero efectivamente la perspectiva de género es importante, y también es importante entender de dónde vienen estas comunidades y el esfuerzo que ya están haciendo las mujeres por ir avanzando en una agenda que no es la agenda de la que vienen, que no está en sus tradiciones inmediatas. Y en ese sentido, una cosita más, y es primero el relativismo cultural, ¿no? Hay que tener en cuenta, subiéndome lo que decía recién. Una cosa me parece que es analizar el machismo al interior de las comunidades, y ahí sí hay que utilizar cierta técnica etnográfica para poder entender la lógica comunitaria, la lógica cultural. Es muy interesante lo que dice Rita Segato, una antropóloga argentina que trabaja en la Universidad de San Pablo, sobre la relación que hay entre la lógica comunitaria y el machismo, ¿no? Cómo disminuye el machismo en la lógica comunitaria respecto a la lógica de la sociedad patriarcal, capitalista, en general. Por eso es un tema complejo en ese sentido. Ahora, donde definitivamente el enfoque de género necesita estar presente es cuando hablamos, por ejemplo, de Marichuy, cuando hablamos de Berta Cáceres, cuando hablamos de, digamos, mujeres. Berta Cáceres fue asesinada por las causas que defendía, pero además por ser mujer. Es decir, fue además un femicidio en Honduras. Entonces, parece que sí, es excelente el enfoque, la sugerencia que dices es necesaria, pero hago esa pequeña observación, ¿no? Cuando hablamos de esta perspectiva al interior de las comunidades, bueno, hay que empezar a tejer con un montón de otras complejidades. Claro. Sí, Carmina, creo que estabas queriendo decir algo. Sí, yo quería aportar en relación a lo que comentaba Elena y Francés también
de los feminismos indígenas, bueno, en base a la experiencia que he tenido y estoy teniendo de entrevistar a varias mujeres en el norte de Argentina, que sí que le he podido dedicar bastante tiempo, muchas de ellas me han transmitido que ven nuestro feminismo, el feminismo que podemos desarrollar desde los lugares más occidentales, un feminismo urbano, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como muy interesante empezar a comprender este concepto, qué significa un feminismo urbano para ellas y poder sobre todo dar valor y dar voz y rescatar lo que es el feminismo para ellas, que evidentemente está asociado totalmente al territorio, a la protección de recursos de este territorio, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un caso de una mujer de la Puna Argentina que me impactó mucho porque es una mujer líder que lleva muchos años trabajando en distintas iniciativas para el empoderamiento de la mujer y se asoció con un médico, por ejemplo, hace unos años y logró curar de cáncer de útero a más de 400 mujeres, por decir uno de los logros que ha conseguido. Pues para ella, por ejemplo, ella no acepta el aborto, ¿no? Entonces, es más feminista, es menos feminista, entonces es como un debate súper amplio, ¿no? Entonces, creo que estoy muy de acuerdo con Elena de cómo de tener más recursos para poder, a mí también me gustaría tener más recursos para poder abordar esto y dar una voz como totalmente respetuosa con la manera que ellas tienen de vivir, ¿no? Ahí está en Argentina está el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Interesante, o sea, hay varias experiencias en donde ya se entrecruza ese feminismo más urbano con otras visiones del tema provenientes del territorio. Y es muy interesante el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, porque ahí está la complejidad del tema, ¿no? Hay de todo, hay mujeres que están todavía en el territorio y con prácticas mucho más tradicionales. También hay muchas mujeres que provienen de centros urbanos y que se acercaron a la causa indígena, por ahí habiéndose salteado una generación, ¿no? Sus abuelos no le enseñaron el Mapudungun a sus hijos y ellas retomaron esta tradición y entonces empiezan a validar conceptos de las ciudades con conceptos del territorio. Digo, empieza a haber una diversidad de enfoques sobre el tema que es impresionante. Y creo que este tipo de movimientos lo que hay que hacer es justamente buscar este tipo de experiencias, simplificarlas, ¿no? Poner en micro. Bien. No sé si, Elena, ¿querías decir algo más sobre eso? No sé. No quiero tomar mucho protagonismo, lo siento. Ya está. Me he expresado. No, adelante. No. No, que está claro que las experiencias son muy diversas y habrá que verlas caso por caso, pero considerando que en realidad los tipos de discriminaciones y a la vez la resiliencia que tiene el hecho de haber sido como, o sea, somos la mitad de la población mundial y mires donde mires, nos han intentado oprimir. Entonces, esto, dentro de las diferencias de las experiencias, ha creado una serie de vulnerabilidades y a la vez unas formas de resiliencia de base que luego se ven en la agricultura, se ven en muchas cosas que son importantes de rescatar y a veces corremos el riesgo como periodistas de hacer discursos en general sobre como si hablamos de un problema, un fenómeno, como si impactara de la misma forma sobre todo el mundo y las consecuencias fueran las mismas y no es así. Entonces, por eso digo, también mirando los conflictos indígenas, creo que es importante incluirla siempre, ¿no? Esa perspectiva que no es solo de género, es de género, clase, etnia, a veces es la orientación sexual o la edad o la condición socioeconómica, lo que hay que incluir para evitar discursos generales, ¿no? Y ver cómo podemos afrontar el tema yendo a lo más concreto posible. Era un poco esa el comentario y la invitación que hacía yo. A esto como a cualquier otra cobertura periodística. Es lo que yo intento hacer y lo que más echo de menos luego como lectora. Con eso ya he acabado. Ahí estoy pasando el link de un estudio de las Naciones Unidas en donde se dice
digamos que se habla de la pobreza extrema en relación a los pueblos indígenas en América Latina, y donde claramente aparecen las mujeres como dentro de esa población, con un escenario todavía peor que el de los indígenas en general, ¿no? O sea, los hombres indígenas incluso tienen mayor acceso al mercado formal, de la economía formal, que las mujeres indígenas. Creo que también ahí es lo interesante, ¿no? Como empezar a entrecruzar, porque ahí lo que queda en evidencia me parece que es la lógica del sistema en el que nosotros vivimos. Porque la lógica comunitaria, la lógica de los pueblos indígenas, interpela de muchas maneras, ¿no? Ahora, cada vez que entran, digamos, entran en el mercado, sufren esa doble discriminación, por indígenas y por mujeres, ¿no? Pero es muy interesante ver ese momento en el cual el mercado, digamos, se visibiliza muy bien esa doble discriminación. Y yo solo quería aportar una cosa de mi experiencia con mujeres en el norte de África desde las revoluciones árabes del 2011 me ha enseñado que muchas veces nosotros acudimos al territorio con ideas preconcebidas sobre el feminismo, el género, es decir, las etiquetas con las cuales trasladamos nuestros valores occidentales a la sociedad de que estamos cubriendo y reportando, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces del individuo, de la persona en concreto. Y muchas veces a mí me ha pasado, pues encuentras a mujeres que defienden llevar velo, otras mujeres que defienden no llevar velo, y tú piensas que las mujeres que defienden llevar velo pues son más auténticas en su Islam que las que no lo llevan, que están más asimiladas por Occidente. Es decir, y yo creo que todo esto está mal, porque al final nosotros trasladamos y a mí me ha costado aprenderlo, pero trasladamos unas ideas preconcebidas sobre lo que es mejor, lo que es peor, que nos pierden de vista muchas veces al individuo concreto y sus circunstancias. Y es un poco lo que decía antes Daniel, de cuando nosotros hacemos un esfuerzo por dar voz al indígena, por dar voz a la persona local, que esta voz sea lo más transparente posible, lo más directa posible, con la mínima mediación. Aquí nosotros de sacar de encima, hacer una autodepuración para no caer en, por ejemplo, si esto es progresista o esto es conservador, si esto es opresivo o no es opresivo, porque su realidad es muy diferente a la nuestra y sus escalas de valores también son diferentes a las nuestras. Y nosotros a veces queremos incorporar, ¿no? desde un buenismo que a veces no está bien entendido, ¿no? Son otros temas, ¿no? También cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades donde no se comen todavía mono. Claro. Entonces, vamos a expresar eso en nuestra lógica. No estoy comparando el enfoque de género porque cada cosa tiene su complejidad y estoy de acuerdo con lo que decíamos. Pero me subo a lo que decíamos del relativismo cultural, que hay que tenerlo presente, ¿no? Por más que no seamos antropólogos y antropólogas, digamos, utilizar alguna de esas, porque si imprimimos nuestros valores o le imprimimos el juicio sobre nuestros valores, ya no estamos hablando de género, sino en general, a cada una de sus prácticas, ¿no? Me parece que en todo caso de lo que se trata la idea, no de emitir un juicio, sino de diversidad, poner en escena la diversidad, ¿no? Claro. Un placer, gracias. Creo que ella quiere hablar, ¿no? Todas por haber participado y... ¿Alguien quiere hablar? No, gracias a todos. Les dejo en el chat, les dejo el link al proyecto Rainforest Defenders. Ahí encontrarán algunos de estos reportajes también y también de estas mujeres indígenas, que es muy interesante. Yo creo que como conclusión, al llegar a esto, lo que tenemos que aprender, sobre todo cuando vamos a estas comunidades, aprender a escuchar. Y escuchar es difícil cuando uno está acostumbrado a oír determinadas cosas y otras invisibilizarlas o bloquearlas. Es un aprendizaje
que luego, pues bueno, yo creo que es importante cuando uno llega a esto, que tenga este aprendizaje de saber escuchar. Yo creo que esta es la clave luego para saber traducir lo que está pasando ahí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. por la iniciativa. Chao. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego todos. Igualmente. Adeu, adeu. Adeu. Chao. Chao.